Gracias, Cristo. Tú eres el Rey de gloria, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre celestial, que tú eres nuestro Dios, nuestro todo, Padre de la gloria. Y hoy, Señor, hemos venido, Padre, para ser capacitados, Dios, para ser empoderados, Dios, para conocerte a ti, Cristo Jesús. Por eso, Señor, es un gozo, un deleite el estar reunidos como hermanos, Señor, en este lugar, como hijos, hijas tuyas, Señor, sabiendo que eres tú, Señor, la cabeza, Señor, de la iglesia, Señor. Por eso, Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, mi amado Cristo Jesús. Gracias, precioso Padre celestial. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por estar en cada uno de nosotros. Bendito eres tú, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y se lo fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Sean bienvenidos hoy a este lugar. Para todas aquellas personas que están regresando de vacaciones, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz 6 de Reyes. Saluda a la persona que tiene a su lado y dile bienvenido a vivir, a manifestar a Cristo nuestro Señor. Y puede tomar asiento, sean amables. Sean bienvenidos a este lugar. Espero que no hayan tenido ningún problema con la dirección. Está un poquito complicado, ¿cierto? Muy fácil de llegar. Así que, como es muy fácil de llegar, yo sé que usted va a llegar el próximo domingo a las 8 de la mañana al servicio. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, también del servicio. Y vamos a hablar también acerca de lo importante, el énfasis que Dios nos ha regalado para ese año. Se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que nos dice lo siguiente. Sé que ustedes han traído sus Biblias virtuales en su celular y algunas físicas. Muy bien, les felicito por eso. Eso es algo muy importante. Así que Filipenses capítulo 1, versículo del 21 en adelante nos dice: porque para mí, diga conmigo, porque para mí. Pero yo quiero que usted pueda decirlo apropiándose, como si saliera de sus entrañas, de su espíritu y de lo profundo de su corazón. Dice, porque para mí, y diga su nombre. Yo digo, porque para mí, John Freddy, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ese es el énfasis para este año. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese año vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Porque esta iglesia ha estado siendo expuesta a la palabra de nuestro Padre Celestial. Una iglesia que no es expuesta a la palabra de Dios es una iglesia que no glorifica, que no vive a Cristo. Y lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Porque cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que es casualidad que Dios nos trajo a este lugar? Diga conmigo, hay un propósito de Dios. No es casualidad que en casi 3 días con un equipo de trabajo se haya armado todo este escenario.
No es casualidad que Dios haya, digamos, dado todas las condiciones para alquilar este sitio. No es casualidad que usted esté hoy en este lugar. No es casualidad que usted hoy haya venido a este lugar a exponernos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Digan conmigo, en el Señor no hay casualidades, hay propósitos y propósitos eternos. Porque cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito, como el énfasis de este año. Estoy seguro que en ese año muchas personas van a comenzar a rendir sus vidas completamente a nuestro amado Jesucristo. Y le estoy hablando a unas personas, a gente que conoce de Dios. Pero en ese año vamos a rendir nuestra vida enteramente a nuestro Padre Celestial. ¿Y sabe por qué? Porque la identidad de la iglesia es siempre y será siempre la persona de Cristo. Completamente en todo. La identidad de la iglesia siempre será la persona de Cristo. Por eso el Evangelio es Cristo viviendo en mí. El Evangelio es Cristo viviendo en ti. El Evangelio es que Cristo viva en mí y en usted. Por eso es absolutamente necesario la negación de uno mismo, la negación del yo, la negación del ego. En otras palabras, es necesario morir. Morir a nuestros apetitos, morir a las cosas que nos gustan, pero que de pronto a Dios no le gusta, morir a nuestro ego, morir a nuestro egocentrismo, morir a nuestra comodidad. Estaban muy cómodos allá, ¿cierto? Pues Dios es un Dios que le gusta hacer cambios. Tal vez a nosotros los seres humanos no nos encantan los cambios. A mi esposa es una persona que le encantan los cambios. Y ya ayer, como a las 10 de la noche, me amenazó. Y me dijo, esta semana voy a hacer unos cambios aquí en el estudio. Y yo me sobó la cabeza, ay, vamos de nuevo. Año 2023, cambios en este lugar. A ella le encantan los cambios. Yo no sé si va a poner la biblioteca para arriba, el computador pegado al techo, no sé. A ella le encantan los cambios. A nosotros no nos gustan mucho los cambios. A ver, varones, ¿dónde están los varones en esta mañana? Quiero que se sienten identificados conmigo. Si hay algo que los varones detestamos, se llama trasteo. ¿Me equivoco? No quiero equivocarme. Se llama trasteo. Cuando a mí me suena la palabra trasteo, yo me sobo la cabeza. Pero son absolutamente necesarios. Y en este año, Dios va a comenzar a hacer muchos cambios en nuestra vida interior para que se manifieste la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es necesario morir a nosotros mismos, para que Cristo se manifieste a través nuestro. Y lo digo porque se han instalado en la cultura evangélica cosas que no están en la palabra de Dios y que niegan realmente las escrituras y que muchas veces nosotros las confesamos. Por lo tanto, no es un juego de palabras, sino que es una guerra de conceptos. Como cuando nosotros decimos, es que Dios viene a vivir en mi corazón. ¿En dónde aparece eso en la palabra de Dios? Como si Dios viniera a incorporarse a mi vida. Dios no se incorpora en la vida de nosotros.
Porque nosotros fuimos creados por Dios. Y no Dios para nosotros. Por eso Jesús predicaba, sus predicaciones eran de una manera diferente al común de las predicaciones de los fariseos y de los saduceos. Jesús decía, hay que negarse a sí mismo. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, nos dice algo muy importante. Dice, y llamando a la gente, número 1, y llamando a sus discípulos, número 2, les dijo. O sea, para una predicación, este versículo es el menos indicado para tener a la gente contenta. Pero gloria a Dios, que en este lugar no nos gusta tener a la gente contenta. Nos gusta tener a la gente en Cristo. Amén. En Cristo. De hecho, este lugar es un lugar para capacitarnos. Es un lugar para entrenarnos. Es un lugar para que usted y yo podamos conocer a Cristo. Y luego cuando salgamos de este lugar, ir y darlo a conocer. Pastor, es que estamos pequeños en este lugar. Mira, ya se llenó. No interesa. Multiplicamos el servicio. Uno lo ponemos a las 7, el otro a las 9. Y se crece más, volvemos y lo multiplicamos. Uno a las 5, otro a las 7 y otro a las 9. Aquí lo más importante es que cuando usted venga a este lugar, usted viene a ser capacitado, viene a ser entrenado, viene a ser empoderado para manifestar la vida de Cristo. No su vida, la vida de Cristo en usted. De tal manera que cuando la gente nos vea en la calle, la gente pueda decir, allá va Cristo. En esa persona yo veo a Cristo. Y no que digan, allá va César, allá va Milena. No, que digan, en esa persona que va allá, se nota que vive en Cristo. ¿Me hago entender en esta manera? Por eso este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 24, es uno de los pasajes que menos gusta. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, o sea, los discípulos no tenían escapatoria. El mensaje era igual para la gente, para el creyente, para el inconverso, para el simpatizante y para el discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Necesitamos renunciar a nuestro yo. Necesitamos renunciar a nuestra vida. Si no dejamos de hacer lo que nos gusta, que no le gusta a Dios, ¿cómo vamos a ser sus discípulos? Si no hay una negación de todo lo que yo amo, que no amo al Señor, ¿cómo voy a ser su discípulo? Si no hay una negación de mis proyectos de vida que no están de acuerdo, alineados a la voluntad de Dios, ¿cómo lo voy a seguir a Él? Si no hay una muerte espiritual en mí, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Se necesita morir para luego nacer. Si no se muere mi vida en la cruz, ¿cómo voy a resucitar junto con Él?
¿Cómo voy a tener una vida nueva si no he muerto en Cristo? Si no hemos muerto en Cristo, entonces no hay evangelio para mí ni para usted. Por eso el evangelio es Cristo en mí y es necesario morir. Dile a la persona que tiene a su lado, ¿por qué esas están calladas? Otro concepto que necesitamos desarraigar de nuestra vida, de nuestra mente, es: vengo a Cristo para que Él restaure mi matrimonio. Vengo a Cristo para que Él me restaure. Usted sí sabía que Dios, lo que menos quiere hacer es restaurar. Lo que menos quiere hacer el Señor es restaurar. Porque lo que Él quiere hacer es cosa nueva, vasija nueva. Una vez escuché a una persona y me pareció muy fuerte lo que él dijo. Hoy lo comprendo, en ese tiempo no lo comprendo. Cuando él dijo: Cristo vino a matarte a ti. Y eso suena como muy duro. Pero a lo largo de esta revelación, de esta verdad presente, puedo percibir que realmente es así. Cristo vino a matarte a ti, tu yo, tu ego, tu vanagloria, tu autosuficiencia. Por eso es necesario morir, porque Dios no remienda vidas. Cuando Dios dice es necesario morir, es porque es necesario. Nicodemo, cuando fue a Jesús de noche para que nadie le viera, y Nicodemo era un hombre que sabía de Dios, tenía conocimiento de Dios. Nicodemo era una persona que oraba 7 veces al día. Pregunta del millón en esta mañana: ¿cuántas veces oras? Todo el día. Qué bueno. ¿Usted le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Nicodemo se reunía 3 veces al día para enseñar la palabra de Dios. Pero cuando llega a hablar con Jesús, y Jesús le dice a un Nicodemo: te digo que es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es: Nicodemo, necesitas morir. Como cuando alguien va al médico, a un examen, y el médico le dice: mire señor, el diagnóstico es, necesitamos operarlo. El diagnóstico es, hay que sacarle la matriz. El diagnóstico es, hay que operarlo. Pues aquí Jesús le estaba diciendo el diagnóstico en Nicodemo de todo lo que tú me quieres preguntar, lo que me estás preguntando y lo que no me has preguntado, que está en tu interior, que está en tu mente, que está en tu corazón, es que necesitas morir. Porque si no mueres, no tienes un nacimiento. Y si no tienes un nacimiento, entonces no te va a tornar la naturaleza de Cristo. A ver, cuando nosotros servimos a Dios sin haber nacido de nuevo, no hay vida en lo que se haga, en lo que se sirve. Si tú no has nacido de nuevo y entre comillas dices que estás sirviendo al Señor, en ese servicio, en lo que tú hagas, no hay vida, porque Cristo no está ahí. Y si Cristo no está ahí, Cristo, que es el dador de la vida, no hay vida.
Y si no hay vida, hay muerte. Por eso, si Cristo no es el dueño de nuestra vida, todas las decisiones que tomemos van a ser decisiones muertas. Por eso Jesús le decía a los discípulos: ustedes limpian el vaso por fuera, pero por dentro está sucio. Son como sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito, pero por dentro llenos de inmundicia, le decía Jesús. Nicodemo tenía conocimiento de Dios, ayunar, vigilar, orar, enseñaba la palabra de Dios, pero esa palabra que él enseñaba no era revelada. Cuando una palabra se enseña y no es revelada, esa palabra no tiene sustancia. Y si no tiene sustancia, no tiene vida. Y si no tiene vida, Cristo no está ahí. Es pura letra muerta. Es puro conocimiento. No tiene vida. Por eso no importa lo que hagas o lo que digas. No se trata ni si predicamos o no predicamos, si decimos o no decimos. Se trata de quiénes somos en Cristo Jesús. Y viene a mi mente un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, no de los pastores. Hechos de los Apóstoles. Y voy a abrir unas comillas acá. Porque cuando Jesús llama a sus discípulos y luego los envía, los llama para que fueran sus apóstoles. Pero ellos no sabían qué era eso. Lo comprendieron después que Jesús murió y se presentó nuevamente delante de ellos. Comprendieron lo que era ser un apóstol. Más antes ellos hacían milagros, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, pero no comprendían lo que era un apóstol. Un apóstol es una persona enviada por Dios con una misión especial aquí en la tierra. Si no nacemos de nuevo, entonces Cristo no está en mí. Así yo tenga 20 años en una congregación, así tenga miles de institutos en mi mente, así asista 4 servicios el domingo, pero si Cristo no está en ti, no hay vida. Solamente hay letra muerta, pero no hay sustancia. ¿Cuántos han visto algún muerto? Hazte cuenta que tú colocas a un muerto acá, acostadito. Pues los muertos siempre están acostados, ¿cierto? Y coloca a una persona viva, acostada, dormidita. Y los viste igualitos. Y ustedes dicen, son idénticos. ¿Cierto? Pero uno tiene vida y el otro no tiene vida. No podemos comunicar la vida de Cristo si usted no ha muerto y no ha nacido de nuevo. Por eso la iglesia no puede reflejar a Cristo si la iglesia no ha nacido de nuevo. Por eso, bienvenidos a este lugar, a nacer de nuevo. Bienvenidos, porque desde este lugar vamos a comenzar a formar con la ayuda del Señor la iglesia que Dios quiere. La iglesia a la cual Dios quiere. Desde este lugar de capacitación, de entrenamiento, vamos a formar la iglesia que Dios siempre ha querido. No una iglesia encerrada en las 4 paredes. No una iglesia metida en las 4 paredes, sino una iglesia hacia afuera que pueda ganar al perdido,
Y más adelante lo voy a hablar un poquito de eso. Porque la iglesia necesita reflejar la vida de Cristo. ¿Sabía usted que en la palabra existe una iglesia que predicaban, hacían milagros, servían, cantaban, adoraban, atendían a los niños, ofrendaban, daban, pero Cristo no estaba en ella? Cristo no estaba en esa iglesia, estaba fuera de ella. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 nos dice lo siguiente. Y dice: porque tú dices, soy rico, una iglesia riquísima, pudiente, y me he enriquecido, tenía mucha ganancia, y de ninguna cosa tengo necesidad. En esa iglesia no vean ninguna necesidad. Estaban contentos, gozosos, alegres, ricos y súper ricos. No tenían ninguna necesidad. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Y no sabes, iglesia, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Para qué más? Esa era una iglesia que se sentía satisfecha, rica y que no le faltaba nada. Pero Jesús estaba fuera de esa iglesia. Hoy quiero decirte, se puede servir muchísimo, sentirse feliz. Tú puedes venir y cantar, puedes venir y adorar, puedes alabar, y sin embargo puedes estar lejos de Dios. Este es un mensaje, como dice mi apóstol, que no gusta mucho en otras iglesias. Este es un mensaje que en muchos púlpitos no se predica. ¿Por qué? Porque muchos quieren tener entretenida la iglesia, pero no quieren que Cristo sea revelado a la iglesia. Porque si Cristo no está en la iglesia, esa iglesia está muerta. Porque Cristo es la vida. Y todo lo que no proviene de la fe es muerte. Jesús le dijo a ellos: ustedes no se dan cuenta de que estoy afuera. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice: he aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Es en el mismo pasaje que se encuentra una iglesia pudiente, una iglesia feliz, que no te le faltaba nada, y Jesús le dijo: tú eres un ciego, desventurado, pobre y miserable. Porque ustedes están ahí y no se dan cuenta que yo estoy aquí afuera. Pero he aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 17, versículo 24 en adelante, nos dice algo muy importante. Hoy estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. Dile a la persona que tiene a su lado: no me están regañando. Estamos exponiendo nuestra vida en la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 24 en adelante nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
siendo Señor del cielo y de la tierra, escuche bien, no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el quien da vida y aliento a todas las cosas. Mira, una de las cosas relacionadas con este pasaje que le voló la tapa de los sesos a los fariseos, a los saduceos y a toda esa familia, era que esa gente se habían preparado toda la vida para servir al Señor. ¿Para qué? Y se habían preparado para servir al Señor de una manera más eficiente, una manera más elocuente. Es decir, ellos competían para ver quién era el mejor, el que más oraba, el que más ayunaba, el que más se arrodillaba en las esquinas, el que más diezmaba, el que más ofrendaba. Había una competencia en ellos para ver quién era el mejor hijo delante de Dios, para ver quién era el mejor siervo. Dile conmigo, pero en esta iglesia no pasa eso. Pero dile a la mano que tiene derecha, en esta iglesia no pasa eso. Porque aquí comprendemos quién es el que habita en mí. Es decir, se habían preparado para una carrera que no había que correr ya. Y me remonta a años anteriores, donde usted asistía a un lugar y si usted no se paraba a las 4 de la mañana, si usted se paraba a las 5 de la mañana, usted ya era un pecador. O sea, el que más se levantara temprano, ese era el mejor hijo de Dios. Rudimentos humanos. Y si usted pasaba toda la noche en vela, usted era el mejor hijo de Dios. Rudimentos humanos. Bendito sea el Señor que nos ha entregado esto y nos quitó toda esa ceguera espiritual. Si usted quiere saber más, le recomiendo el libro que se llama Mentiras que atan a los cristianos. Ya conmigo, gracias a Dios, ya hemos sido libres de todas esas mentiras. Jesús le dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No puede ser servido por mano de hombres, como si Dios necesitase de algo. Ay, es que vengo a la iglesia a servir. ¿te han escuchado eso? Es que, no, hoy no sirvo, mañana sí sirvo. No. Es que, ¿qué haría la iglesia si yo no sirviera? ¿Qué haría la iglesia si yo no ofrendara? ¿Qué haría la iglesia si usted no ofrendara generosamente? Como Dios es el proveedor, entiendo, Dios se conseguiría a otro. Porque Dios hasta de las piedras es capaz de levantarlos. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Y más le volaba la tapa de los sesos. Él estaba diciendo, mis hermanos, ustedes no pueden servir al Señor como lo están haciendo. Porque el servicio, mi hermano, es como un fruto de tu salvación. Es como
Dios nos ha dotado de un espíritu, y ese espíritu es el espíritu de servicio. Donde tú vayas, hay una característica especial de los hijos de Dios, y es que sirven. Ah, no, es que yo solamente sirvo en la iglesia. No has entendido el espíritu que te gobierna. Dios no necesita nada. Dios no necesita de nuestro servicio. El servicio no demuestras que tú amas a Dios. Si tú amas a Dios, la manifestación de amar a Dios es que tú sirvas. 1 Corintios 9:16 nos dice algo que Pablo entendió muy bien. Después de hablar 7 idiomas, después de tener descendencia, es decir, de venir una descendencia romana judía, después de ser un letrado, de conocer la palabra, Corintios 9:16, el apóstol Pablo comienza y dice: si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Es decir, que cuando nosotros servimos, no servimos porque Dios nos necesite, sino porque nosotros necesitamos servir. Mira, Marcos capítulo 7, versículo del 21 en adelante nos dice, para que podamos ver el espíritu que se movía en una iglesia, el espíritu que tiene que moverse en los hijos de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es lo mismo que tú conozcas a Dios a que Él te conozca a ti. Son dos cosas muy diferentes. Esta gente conocía al Señor, pero el Señor nunca los conoció. Eso demuestra que el servicio, por más que se haya ejercido durante toda la vida, no te hace un hijo de Dios. Tú puedes servir en la iglesia 10, 20 años, pero si no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. Y Cristo no habita ahí. Y no tienes la vida de hijo. Tú puedes pasarte 24 horas con el pastor John Fred, con los diferentes pastores y apóstoles, y podrás aprender de ellos muchísimo conocimiento. Pero si tú no naces de nuevo, Cristo no está reinando en ti. Solamente tienes letra, conocimiento, pero te es necesario nacer de nuevo, morir para luego nacer, y cuando se nace, Él te da un espíritu nuevo. Se puede ejercer dones, talentos, habilidades sin que Dios te conozca. Se pueden echar fuera demonios, se pueden llenar estadios, se pueden hacer milagros en el nombre del Señor, pero esto no cuenta. Hay gente que dice: ven a Cristo, ven a este lugar. Dios te ha llamado para que tengas una vida exitosa. Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para que tú y yo fuéramos fieles a Él. Es lo primero. Y todos podemos ser fieles. Mira, Jesús predicó un tremendo mensaje. Sanó, liberó,
alimentó a una multitud. Y al otro día esa multitud volvió a tener hambre. A los que sanó, pues después se enfermaron. A los que resucitó, pues después se murieron. Pero el que tiene la vida, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, ¿cómo hago yo para amar lo que Dios ama? Si Cristo está en ti, entonces el carácter de Cristo debe reflejarse en nuestra vida. Es decir, el fruto que está en mí se tiene que manifestar por cuanto tengo y porto la vida de Cristo. ¿Y cuál es el fruto, ese carácter que Dios quiere ver en nosotros? Se llama amor, ya conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que Dios quiere ver en una iglesia. Ese es el fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el fruto? Jesús es alguien que murió por amor a sus enemigos. Ahí está el fruto. Si yo no puedo amar a mis enemigos, no está el fruto de Cristo en mí. Si Cristo está en mí, puedo perdonar a quien no merece ser perdonado. Puedo amar a quien no merece ser amado. Porque el que ama guarda sus mandamientos. Cuando Dios conquista mi corazón, uno lo que quiere es agradarle a Él. Tú puedes amar a tu esposa, pero necesitas demostrar ese amor. Cuando tú vienes a este lugar a adorar, a servir, cuando estás en servidores, en Ilequí, las diferentes millas de estas, lo que estás haciendo es demostrando ese amor que tú tienes hacia Él. Pero si nosotros no tenemos la vida de Cristo reinando en nuestro ser, el hacer la voluntad de Dios se convierte en algo muy pesado. Es decir, no servimos al Señor por un sentido de deber, ni de gratitud, ni de deber, ni de responsabilidad. Yo sirvo como consecuencia de que el Espíritu de Dios está en mi vida. Yo tengo un espíritu de servicio, entonces sirvo. Porque lo que Dios está haciendo es buscando una iglesia que exprese la vida de Cristo en la gente. Ahora, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da un nuevo corazón. Y en ese corazón hay dos características bien especiales. Él cambia ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y ese corazón entonces ama a sus enemigos. De hecho, Cristo murió por sus enemigos. De hecho, Cristo no se defendió como tú tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Y sabe por qué no se defendió Cristo? Porque si se hubiera defendido, la gente habría notado que Cristo era inocente. Pero no se defendió porque su deber era morir en la cruz por los pecadores, siendo él inocente. Por eso usted y yo salimos a buscar a los perdidos, porque hay una pasión por los perdidos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús y no salimos a buscar a los perdidos? Mira, si tú estás en una iglesia como esta y usted dice, yo siento que algo me ha pasado,
por más que leo, por más que medito, por más que oro, por más que sirvo, por más que alabo, por más que estoy en una milla extra, yo siento que algo como que me hace falta. ¿Y sabe qué te hace falta? Expresar a Cristo en las personas que se están perdiendo. Si estás en esa iglesia y no tienes pasión por la gente que se está perdiendo, con el respeto que merece, no falta Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo produce en mí el querer como el hacer. ¿Qué quiere Dios? Que amamos, que podamos amar a los perdidos. No se preocupen por el edificio, aunque hay que arreglarlo. Pero no se preocupen porque el edificio es el centro de atención. Jesús no comenzó la obra comprando un terreno o un edificio. Comenzó la obra llamando a 12 personas para que estuviesen con Él, y como consecuencia de que estaban con Él, entonces salían a predicar el Evangelio a la nación. Nos hemos alejado de la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones. De ir y hacer discípulos a las naciones. Y cuando la palabra dice nación, está hablando de persona, porque una persona representa una nación, una familia, un hogar, una casa, una cuadra, un barrio, una ciudad, naciones. Entonces lo que Jesús está interesado es que en ti se manifieste la vida de Él en los perdidos. Tú estás en tu trabajo y tu jefe te dice, quiero un café, ¿quién me puede servir un café? Y dice, bueno, yo soy cristiano, en mí hay un espíritu de servicio, yo voy y sirvo ese café. Él se siente agradecido y dice, uy, qué bueno, qué buena actitud a esta persona, me agrada que sea a mi lado. Pero termina de tomarse el café y te dice, bueno, amigo, a tu trabajo, yo no te contraté para esto, tu trabajo es ir. ¿Me hago entender en esta manera? Cuando la iglesia no está donde debe de estar, la iglesia se contamina. Cuando la iglesia no está donde debe de estar, allá afuera, la iglesia se contamina. Y cuando la iglesia se contamina, entonces comenzamos a pelear entre nosotros mismos por ver quién es el mayor, por ver quién es el que más sirve, por ver quién es el que llega primero, por ver quién es el que más ora. ¿Sabe usted por qué existe el ministerio de oración y de intercesión? Porque la iglesia no ora. Entonces cuando tú ves a unos hermanitos que le encantan orar, dice, venga por acá, ustedes que le encanten orar, formen un grupo de oración e intercesión y oren por nosotros. Pero si toda la iglesia orara, porque la oración es algo vital en nuestra vida. Hay pastores que en el nuevo pacto no se habla de oración, es cuando más se habla de oración. Oración continua. Tú vas en el carro y vas dándole gracias al Señor. Estás en ese lugar y le estás dando gracias al Señor. Vas con los niños y estás dándole gracias al Señor. En todo lugar, hasta en los propios sueños, está uno dándole gracias al Señor. Lo que pasa es que la oración ahora no es por necesidades. Y si tú quieres aprender un poco más acerca de la oración, toma
como referente la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no oraba para que Dios le librara de las cadenas. El apóstol Pablo no oraba para que Dios le librara de ser prisionero. El apóstol Pablo no oraba para que se le quitase una comisión de personas que se habían rapado la cabeza con tal de darle muerte. Él no oraba por eso. Oraba por ellos para que Cristo fuera revelado a sus vidas, pero no oraba para que se les quitase eso. Porque el apóstol Pablo entendía su misión, entendía que Dios le había llamado. Y cuando le iban a hacer libre, él dijo: no, Señor, mi caso va a César, a Roma. Y él sabía que para ir a Roma había todo un largo trayecto, y en ese largo trayecto habían estaciones, y ahí se podía predicar la palabra de Dios. Así que la iglesia existe para que el nombre de Cristo sea glorificado, y así el nombre del Padre también sea glorificado. Amén. Por eso el verdadero evangelio te conduce a vivir la vida para la gloria de Dios. No hay reino sin cruz. Por eso Jesús no se defendió, mi hermano. Si no morimos, no hay reino de Dios en mí. Jesús murió por los culpables. El inocente murió por los culpables. Diga conmigo, y ahora sí comenzamos. Esto de ir y hacer discípulos a las naciones significa negarme a mí mismo. Significa renunciar a mi comodidad. Y te voy a decir algo más tremendo. Una de las preguntas cuando partamos a la presencia del Señor va a ser: y la gran comisión, y los discípulos que tú hiciste en la tierra, ¿a cuántos hiciste discípulos? Porque Jesús no nos llamó a ser creyentes, no nos llamó a ser convertidos, no nos llamó a ser ovejas, porque ni convertido, ni creyente, ni con simpatizante se gana una ciudad. Una ciudad se gana con hijos de Dios entendidos en esos tiempos. Una ciudad se gana con discípulos del Señor que entienden el plan y el propósito de Dios por el cual están aquí en la tierra. Un creyente no entiende eso, y si lo entiende no lo practica, porque no es obediente. Solamente son obedientes los hijos que entienden el por qué Cristo murió por ellos. Así que esto de hacer discípulos, de discipularlos, es mucho más que 10 lecciones, es mucho más que 10 enseñanzas, es mucho más que una cartilla. Esto de discipular es un estilo de vida, lleva toda la vida, es un compartir, es un invertir de tiempo, de talento, de dones, es un invertir de recursos. Bendito sea el Señor que nos está quitando esa ceguera espiritual de reunirnos en 4 paredes y estar muy contentos cuando la gente se está perdiendo allá afuera. Bendito sea el Señor que está colocando el querer como el hacer en nuestra vida, de ir y hacer discípulos, de invertirnos en ellos. ¿Cuánto lleva a formar un discípulo? Pregunta. ¿Cuánto lleva a formar un discípulo? Si Jesús estuvo 3 años con ellos y todavía no estaban formados. ¿Cuánto duró Pablo
haciendo discípulo a Timoteo y todavía no quedó preparado. Diga conmigo, es toda una vida. La gente tiene el mal pensamiento. Yo calmo a la gente y lo llevo a la iglesia y que el pastor lo discipule. El mal consejo. No. Si Dios lo colocó en usted, en su vida, es porque Él sabe que usted puede, hermano. Es porque sabe que usted puede invertirse en esa persona y hacer un discípulo de Cristo. ¿Está? Esa es la tarea. Para ser discípulos se necesita morir a nosotros mismos. Nuestro hermano Arnoldo, cuando le dijimos, mi hermano, ahora usted va para la parte del sonido. Yo no sé, pastor, yo no sé eso. Y esa respuesta ya la conozco yo muchas veces. Y le dije, mi hermano, ¿sé cuántos hijos tiene? Dijo, yo tengo un hijo, una hija y otra hija. ¿Y están todos vivos? Sí. ¿Y están todos grandes? Sí. Pues si usted fue capaz de criar, levantar a 3 hijos, es capaz de manejar una cabina de sonido. Eso no le queda grande. Hágalo. Hasta el sonido. Pastor, pero es que yo no sé discipular. ¿Qué le enseñaron a usted? Eso transmítaselo a los demás. Pastor, pero es que yo no sé. Usted sí sabe. Lo que pasa es que tienen miedo. Y la única manera de vencer el temor es haciendo. Pastor, pero es que yo no he hecho fuera demonios. Nadie le está diciendo que haga eso. Le está diciendo que lo que Dios le ha dado a usted, de gracia recibiste, de gracia de Él. Pastor, pero es que no me sé toda la Biblia. Ni siquiera los apóstoles sabían toda la Biblia. Dios no le va a colocar a usted una persona si usted no puede discipular. Pero cuando Dios se la coloca, Dios sabe que usted sí puede discipular a esa persona. Esa es la tarea de un hijo de Dios. Formar discípulos. Del resto solamente son talentos y habilidades que se mueven en este lugar. Importante. Pero algo mucho más importante es ir y hacer discípulos. La pregunta del millón. Diga conmigo, ese pastor sí cansa con la pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿Cuántos discípulos estamos formando? ¿Cuántos discípulos estoy formando? ¿O solamente estamos viniendo aquí a la iglesia a entretenernos? Porque ni con creyentes, ni con ovejas, ni con simpatizantes se conquista una ciudad. Y nosotros en este lugar vamos a conquistar una ciudad. A eso nos mandó el Señor, a conquistar esta ciudad, porque Él ya nos la entregó. En el mundo espiritual, Él ya lo entregó todo. Esa es la tarea. Si Dios nos permite tener 20,000 personas, gloria a Dios. Pero 20,000 personas llenas de Cristo. 500 personas, pero llenas de Cristo, que manifiestan a Cristo, que vivan la vida de Cristo. Esa es la tarea en nuestra ciudad. Esa es la tarea en este lugar. Porque hay muchas congregaciones, hay muchas multitudes, pero Cristo no está siendo formado en ellos. Y la tarea es Cristo siendo formado en cada una de nuestras vidas.
suceder en esta mañana? Creo que ya llegado el tiempo de terminar. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar tan hermoso. Pero no estamos conformes. Queremos más. Y vamos es por gente, vamos es por los perdidos. Que el lugar no nos limite, sino que nos rete día tras día. ¿Sabe usted por qué Jesús no se congregaba o no se reunió constantemente en un lugar fijo? Porque él sabía que los perdidos estaban afuera. ¿Sabe cuál es la mentira del diablo? Que tenemos que reunirnos en un edificio grande, bonito, para estar todos a gustos. Y Jesús dice, es afuera la tarea, mi hermano. Aquí es capacitar y afuera es la tarea. Podemos entender eso porque yo sé que Dios nos ha dado ese espíritu donde podemos entender que Cristo es el que se manifiesta día tras día en nuestra vida. Incline su cabeza por un momento, por favor. Es bonito venir a este lugar, reunirnos como hermanos en la fe, ejercer nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Como consecuencia de que somos hijos de Dios, queremos agradar al Padre con esos talentos y esas habilidades, esos dones. Y gloria a Dios por eso. Pero la tarea principal no es esa, sin desmeritarla. La tarea principal es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Llevar el Evangelio de Cristo al necesitado. Por eso murió Cristo, por el necesitado. Estamos en este lugar porque alguien un día sintió profundamente y accionó ese sentir que Dios ya había puesto en su vida, el compartir el Evangelio. Pero hay que reconocer que llevaban muchos años sin compartir el Evangelio a las personas que se están perdiendo. Llegó el momento de descongelarnos. Llegó el momento de descongelar a la iglesia para que pueda cumplir con la gran comisión de ir y ganar el perdido y hacerlo discípulo del Señor. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder hacerlo. Ese es el año donde Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Y ese es el año donde el morir es ganancia. Padre, gracias te doy por esa iglesia, Señor, que tú estás formando, capacitando, entrenando para cosas grandes, Dios. Esa es la iglesia, Padre Celestial, que tú estás formando para expresar la vida de Cristo en cada una de nuestras vidas. Te lo agradecemos inmensamente, Señor. Señor, vamos a ganar al perdido, Señor. De hoy en adelante, Señor, coloca ese querer como el hacer, Padre. Que no pasemos un instante sin pasar el mensaje del Evangelio a los que se están perdiendo. Lo declaramos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo.